Entonces, eso es importante que se pueda emitir por mensaje y esa es la postcondición fundamental. Porque acuérdense, lo que corresponde a sistema de información, la integridad de los datos, ¿sí? La confiabilidad de los datos y la seguridad de los mismos. Esos son pilares fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tiene que ser íntegro. ¿Qué quiere decir? No tiene que haber datos duplicados, confiable. La información y los cálculos que quitan el sistema y que yo hice a través de esa interfaz tienen que almacenarse correctamente. Seguridad, que no cualquiera pueda acceder a esa información. Entonces ahí tenemos una persistencia correcta de los datos. Eso es importante que tengan en cuenta. Ahora, aquí entramos en otro punto fundamental. Acuérdense que dijimos que esto es para mí una interfaz gráfica de usuario. Entonces, ¿cuáles son las entidades, ¿verdad? Los archivos que van a trabajar con este caso de uso? Y ahí entra el famoso del diagrama entidad-relación, ¿sí? Entonces, yo tengo que poner todo lo que van a interactuar en esta ventana, tengo que listar dentro de mi especificación. Para eso, yo ya habré hecho mi DER. Vamos a hacer rapidito un DER acá, de ventas. Vamos a hacer ventas cabecera, ¿sí? Vamos a ir creando rapidito ventas, detalle, ¿sí? ¿Qué se vende? Se vende producto, mercadería. Yo hago una abstracción de generalización y le puedo llamar a eso, le puedo llamar ítems, ¿sí? Entonces, ítem también puede tener tipo de ítems. Ítem puede ser, los tipos de ítem puede ser mercadería, producto, artículo. Entonces yo puedo hacer una clasificación de los tipos de ítem, ¿sí? Las principales no me voy a crear, no voy a crear todo, ¿verdad? Entonces aquí tengo tipo de impuesto también, ¿sí? Para cargar mis IVA. Entonces puedo tener, algunos crean dentro como atributo dentro de esto, por eso puede variar. Entonces generalmente tenemos como una tabla, tenemos las tablas referenciales que se usan en todos los procesos que son empresa, ¿sí? Tenemos también lo que son sucursal, ¿sí? Tenemos sucursal, tenemos también, aquí importante, tener también lo que es el funcionario, etcétera, empleado, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Tenemos que tener también, acuérdense que trabajamos con sucursales que tienen depósitos, ¿sí? Tenemos los depósitos, tenemos también esos depósitos guardan ítem, entonces tenemos el stop para saber la cantidad de producto o mercadería, ¿sí? Y cuando nosotros vendemos también tenemos las entidades cuentas a cobrar, porque yo tengo que cobrarle eso al cliente, ¿sí? Tengo la tabla de cliente, tabla de cliente, y tengo también mi libro de venta. Se van a ir guardando los asientos, los IVA. Entonces, ahí vamos a armar nuestra relación. A un cliente le puede pertenecer una o varias ventas. Entonces voy a relacionar. Un cliente puede tener una o varias ventas, ¿sí? En una venta, yo puedo relacionar, puede haber uno o varios productos que están en esto. Entonces, puedo hacer de esta manera. Y al relacionar las referenciales, en una sucursal puede haber una o varias ventas. Una empresa puede tener una o varias sucursales. Un funcionario puede registrar una o varias ventas.
Entonces voy relacionando. ¿Sí? Una venta puede generar una o varias cuentas a cobrar. También una venta puede generar uno o varios libros de venta. ¿Sí? En una sucursal puede haber uno o varios depósitos. Entonces, en una sucursal puede haber uno o varios depósitos. En un depósito puede haber uno o varios ítems. Este ítem puede pertenecer a uno o varios depósitos. Y ahí nace mi tabla de stock. Yo estoy mostrando un ejemplito rápido. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? Entonces, una relación de varios a varios nace mi stock. Entonces, en una venta se puede vender uno o varios artículos que están en stock. Este stock que tiene uno o varios artículos puede ser o pertenece a una o varias ventas. Entonces relaciono ya directamente mi stock. ¿Sí? Acuérdense que voy a relacionar esto identificable porque es una relación de varios a varios. Entonces voy a relacionar identificable aquí. También voy a relacionar identificable aquí. ¿Sí? Y esta relación también puedo hacerlo identificable, porque es una relación de varios a varios, entonces puedo colocar de manera identificable. ¿Sí? Y esto le pertenece a ítem. Un tipo de ítem puede pertenecer a uno o varios ítems, entonces puedo hacer una relación de no identificable y un tipo de impuesto le puede pertenecer a uno o varios ítems. Entonces ahí armé en un ratito, armé todo lo que es mi DER de ventas. ¿Sí? Este es básicamente todas las entidades que yo voy a estar utilizando para poder programar esta interfaz gráfica de usuario que se llama gestionar facturación. ¿Sí? Porque para este caso de uso, yo tengo que tener toda esta lista de archivos. Entonces es importante que estos mismos nombres yo vaya colocando, ¿sí? Para que pueda balancear en mi especificación de caso de uso. ¿Sí? Aquí voy a colocar este nombre, ¿sí? Voy a ir trayendo todos los nombres para que sea igual. Entonces, cuando yo voy a defender la parte de análisis, a mí me facilita que todos tengan el mismo nombre, que pueda balancear hasta en los nombres, porque si me pregunta, anda a poco identificar esas entidades que están en tu lista de archivos en tu DER, te va a ser fácil porque tienen el mismo nombre. Porque a uno le llaman allá factura cabecera y acá ya le llama ventas cabecera. Después a la hora de identificar esas tablas ya no pueden identificar porque no saben dónde está, ¿sí? O a qué representa, ¿sí? Eso que colocó dentro de su especificación. Entonces, aquí tenemos, vamos a ir colocando todas las referenciales, ¿sí? Voy a ir listando. Para que esto yo le voy a pasar después al programador. Y el programador ya, yo como analista, el programador ya va a saber, ¿sí? El programador ya va a saber con qué tabla tiene que programar esa interfaz gráfica de usuario. No le va a pasar un DER que tiene más de 300 tablas y él tiene que identificar otra vez después cuáles son las tablas que se tiene que utilizar. Por eso siempre le digo, un proyecto que está bien estructurado con un buen gerente y ya puede manejar de esta manera, ¿verdad? Su proyecto para que se pueda trabajar en equipo, ¿sí? Y no retrase también a lo que es el trabajo en equipo. Fíjense cómo yo estoy listando todo lo que se va a usar aquí. ¿Sí? A veces este trabajo no lo hacen los alumnos, ¿sí? Y se le pasa a hacer este balanceo. Por eso es lo que yo le estoy mostrando aquí para que ustedes tengan en cuenta y no se olviden de realizar este balanceo. Luego tenemos nuestras ventas. Creo que más si depósito ya puse. Si ya está. Depósito, stop. Vamos a irnos por ventas, cabecera. También a algunos le llama facturación cabecera.
tienen que usar mucho lo que es la abstracción de generalización, porque puede ser que sea una boleta de venta, puede ser que no sea una factura, etcétera, etcétera. Quieren vender en otro país, ¿verdad? El sistema, ahí no usan, le llaman comprobante de venta. Entonces, generalmente la abstracción de generalización es ventas, ¿sí? Entonces, no se olviden de eso, de lo máximo que puedan, hagan esa abstracción de generalización cuando están diseñando ya su diagrama entidad-relación. Entonces va a poder adaptar a cualquier modelo de negocio, ¿sí? Ya estamos por listar todo, poquito ya nos falta. Vamos a ver si puedo insertar más. Insertar filas debajo. Buscar una fila. Porque nos está faltando uno último que es libro de venta. Y ahí, fíjense, yo le paso a tal programador, el programador ya sabe todo con qué, le va a hacer un DER de 300 tablas. Entonces para este proceso él ya sabe con qué tabla trabajar. El alias es un nombre más corto, ¿verdad? Cuando yo estoy programando generalmente el nombre de las tablas es muy largo. Entonces lo que hacemos es acortar, ¿sí? A esto le llamamos SSU. Es por ejemplo, mi nombre es Cristian David Macén Roja. Entonces mi alias puede ser Crisma. Cristian Macén, se acorta. La misma cosa también se crea, para esto se crean nombres cortos a la hora de programar. Entonces ya se tiene bien especificado esto. Y así voy acortando. Siguiente columna que está para allá es muy importante. Muchas veces en la vida real les estoy explicando para qué se usa. Cuando ustedes se vayan a trabajar en otra parte, para que sepan que muchas veces nosotros colocamos todo el nombre de, de la base de datos que nosotros tenemos, ¿sí? Y es porque estamos manejando una sola base de datos. Por ejemplo, acá a uno le coloca sys, sysconvent, porque así se llama su base de datos, ¿verdad? ¿Sí? Uno le llaman así, ¿verdad? Y eso se repite en toda la fila, ¿verdad? Porque trabaja con una sola base de datos. En caso que en la vida real, por ejemplo, generalmente ya no se trabaja con una sola base de datos. Por ejemplo, aquí en vez de poner sysconvent, ¿sí? ¿Qué yo voy a hacer? Voy a estirar una base de datos de los clientes puedo tener un convenio con identificaciones. Entonces, de identificaciones, ¿sí? Para que automáticamente cuando yo meto el número de cédula ya me traiga todos los datos a través de un servicio web de identificación. La misma cosa, la empresa, por ejemplo, yo puedo meter por el número de root y que me traiga ya los datos de la SED, de la base de datos de la SED. Entonces, en la vida real acá los nombres pueden ir cambiando si es que yo estoy consumiendo informaciones de otras bases de datos externas a mi sistema. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo tengo un sistema en la cual está conectada con identificaciones, está conectada con IPS, está conectada con la DNCP, de Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Entonces, tengo tres web services que consumen. Entonces, la especificación de caso de uso, yo tengo que poner de dónde estoy consumiendo, de qué base de datos estoy consumiendo. Entonces, cuando le pasamos al programador, yo le digo ya, bueno, para traer los datos del cliente, yo necesito que vos consumas un web service de identificación. Acuérdense que hoy en día existen los datos abiertos, impulsados ya por el gobierno electrónico, ¿verdad? Donde
Cada una de las, por ejemplo, empresas, ¿verdad? Instituciones tienen ya sus datos abiertos, que son sus servicios, sus API, ¿sí? Son servicios web donde vos podés entrar, tomar esos datos, insertar en tu base de datos o transformar esos datos para lo que vos necesites dentro de tu empresa o tu organización, ¿sí? Por eso es importante que ustedes como alumnos ya entren a investigar, por ejemplo, entren a buscar ya datos abiertos, la DNSP, por ejemplo, ¿sí? Y vayan a buscar. Fíjense ahí, por ejemplo, de Dirección Nacional, fíjense, estos son los datos abiertos. Y aquí él tiene su API, ¿verdad? Acá tienen todas sus API, ¿verdad? Que vos podés consumir todas estas informaciones que están aquí, vos podés consumir, ¿sí? Estos datos. Por ejemplo, vos querés saber datos de contrato, entonces toda esta API está disponible para que vos puedas consumir y ya no simplemente cargar, al hacer cargar otra vez a tu usuario, ¿sí? Por ejemplo, quiero saber los proveedores que trabajan con el Estado, entonces yo puedo consumir esto. Acá me muestra por número de RU, puedo traer todos esos datos, ¿verdad? Entonces, fíjense, estos son los datos abiertos y eso es lo que yo voy a especificar acá, ¿verdad? Si voy a estar, yo por ejemplo en este caso, en mi proyecto que yo estoy, en el curso de, por ejemplo, de pólizas, por ejemplo, donde se estira y se activa la póliza de cada proveedor, yo ya no estiro más, no cargo manualmente los proveedores, ya automáticamente utilizo el web service de la DNSP para estirar los datos del proveedor porque acá se la habilita. Entonces es importante o de la SEP para validar. Acá estiro los datos y de la SEP estiro un estado que ellos tienen que es activo e inactivo. Lo que me permite es, acá tiene más datos registrados del proveedor. Entonces tomo todos los datos de aquí y después valido otra vez para insertar la mitad del proveedor, valido si ese está habilitado o no habilitado en la SEP. Entonces, ya ahí hay una comunicación entre sistemas y eso es lo que yo voy mencionando. Fíjense la importancia de lo que es la especificación de caso de uso. En este caso, ustedes para su trabajo, ustedes no hacen eso. Entonces, ¿qué hacen? Repiten el mismo nombre. El mismo nombre se repite para todos, ¿verdad? Repiten este mismo nombre, van repitiendo, ¿verdad? De esta manera, porque ustedes trabajan con una sola base de datos. Eso es importante que tengan en cuenta, puedan manejar la importancia de esto. Por eso a esto se le llama lista de archivos, ¿sí? Tiene un nombre, ¿verdad? Entonces acá tengo todo mi archivo, tengo el alias, el sobrenombre y la base de datos, ¿sí? Eso quiero que guarden, porque esto es lo que muchas veces, cuando terminan la facultad, se necesita de profesionales que puedan manejar estas cuestiones básicas para entrar en los proyectos. Y muchas veces el alumno no sabe ni escribir, ya es licenciado y no sabe ni escribir ninguna especificación de caso de uso porque copió nomás la plantilla del profesor que le pasó y le cambió nomás los nombres y desarrolló. Y vos le preguntás qué es lo que vas a poner en tu precondición, qué es lo que vas a poner en tu postcondición, cuál es la lista de archivos de ese proceso. Entonces no va manejando. Entonces eso es un poquito lo que quería compartir con ustedes, para que ustedes puedan entender. Lo desarrollé completamente otra vez, una clase de fundamento, prácticamente lo que es la especificación de caso, uso la importancia de cada numeral que ustedes pueden ver desde el numeral número 1 hasta el numeral número 6, cada parte para qué sirve, ¿verdad? Y cómo yo lo tengo que aplicar el día de mañana en el campo laboral, en el proyecto que yo me pueda insertar ya como licenciado, y cómo tiene que ir lo importante, cómo tiene que ir balanceando lo que yo voy teniendo aquí. Entonces, yo me voy y me pregunto, vamos a ver para tu lista de archivos en tu DER. ¿Dónde están estos archivos en tu DER? Entonces yo, como tiene el mismo nombre, me voy a mi DER, donde acá va a haber montones de tablas de otros módulos. Pero yo ya voy a poder identificar que acá, si yo le llamo factura cabecera y factura detalle y allá le llamo ventas, entonces no va a estar balanceando. Entonces eso es un poco
es lo que le estoy pidiendo que no es para el examen, es para que ustedes ya estén preparados para cuando van a presentar sus tesis, que vayan anotando la persona que grabó esta clase, entonces que vayan compartiendo con los compañeros para que vayan rememorando y cuando llegan a tutoría ustedes ya tienen completamente su análisis y diseño balanceado. Entonces nos va a hacer desde el modelo de negocio hasta el último diagrama, todo va a estar enlazado uno con otro. ¿Hay una consulta sobre esto? ¿Se entendió lo que expliqué? ¿O hay alguna duda? Profe, yo tengo una consulta respecto a ese modelo DER. No es que yo, por Sí, ejemplo, dentro de mi DER directamente yo definí una tabla que se llama como entidades, sí. donde va, donde vamos a decirle, yo creo un campo que directamente pueda diferenciar nomás en si la entidad es un cliente o es un proveedor. Sí, En eso también, en este sentido, no altera o directamente ahí en el DER le asocio directamente nada más ya esa tabla de entidades para que llame esa información, o siempre es recomendable tener por separado, por ejemplo, lo que viene a ser tanto los clientes como funcionarios. es importante si vas a hacer una extracción de generalización, tener en cuenta, porque vos me decís entidad y ahí meter todo a través de un campo, ¿verdad? Es importante que tengan casi toda la misma particularidad. Cuando son, por ejemplo, va relacionado a personas, viste que existe persona física y jurídica, ¿verdad? Entidades físicas y jurídicas. Entonces, todas las que son físicas, es importante que se pueda hacer una extracción de generalización para lo que son físicas y para las que son jurídicas que puedas apartar, porque tienen diferentes, de repente diferentes características. Por ejemplo, las personas generalmente se crea aquí, por ejemplo, yo voy a hacer una abstracción de generalización y al mismo tiempo puede ser funcionario y puede ser cliente al mismo tiempo en ventas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para que lleve el código, ¿qué se suele hacer? Se suele hacer una tabla que se llama personas. ¿Eh? Ahí hago una abstracción de generalización. ¿Eh? Que voy a relacionar con este persona de funcionario y cliente también. Mi cliente también puede ser una empresa. Ahora, todos los atributos comunes que hay entre estos dos se coloca en la entidad que le generaliza. ¿Sí? Algunos, por ejemplo, ponen también de esta forma. Ponen entidad, como vos pusiste, ¿verdad? Y dentro de entidad guarda empresa y guarda sucursal. Ahora, ¿cómo sabemos qué cantidad de esa empresa está asociada a una cantidad de sucursales? Y ahí que viene el problema. Cuando hay uno no hay problema, pero cuando ya hay varios, eso de repente dificulta a la hora de hacer las consultas. Entonces yo mi recomendación es siempre separar empresa, sucursal, identificar bien lo que son clientes, lo que son funcionarios, lo que son proveedores, siempre tener bien identificado. Aquí sí hacemos una abstracción de generalización. ¿Por qué? Porque ítem puede ser, tipo de ítem puede ser mercadería, artículo, producto, materia prima, y eso lo clasificamos de esta manera, sin problema. ¿Sí? Entonces, tenés que ver también, cuando hacemos una abstracción de generalización, es importante tener en cuenta también qué capacidad, en la vida real yo ya te estoy hablando, ¿verdad? ¿Qué capacidad de hardware vos tenés? Si vos sobrecargas todo sobre una tabla, y vos tenés un servidorcito, ¿verdad? Y sabes bien que ese negocio va a tener movimiento porque hiciste para un mini super, o un mini market, hiciste un sistema, ¿verdad? Y tratar de centralizar toda la información en una tabla y tener, sabes bien que su servidor, el procesador de su servidor no es bueno, entonces tu sistema va a hacer también que sea lenta. Por eso ahí la frase, divide y vencerás, dice una frase, ¿verdad? Se puede aplicar fácilmente también aquí, sin romper las reglas de normalización. Mínimamente la primera, la segunda y la tercera modificada de Boykov. Tener en cuenta esas reglas de normalización. Pero la abstracción de generalización hay que tener mucho cuidado en sobrecargar todo en una sola tabla si es que no tengo un buen recurso de
de hardware donde se va a ejecutar, porque eso puede ser que sea lento. Entonces, si yo voy a tener 20.000 registros, pongo nomás un ejemplo, puede ser 2 millones, 3 millones también, muchos registros, ¿verdad? De los super al menos, ¿verdad? Eh, es mejor, si no tengo un buen servidor, los 15.000 dividir en una parte y los otros 15.000 en otra parte. Entonces, eso es un poco la sugerencia que suelo hacer. Pero no es la única forma que se puede hacer, ni tampoco está mal el planteamiento, solamente que hay que ir más que centralizar en la tabla, hay que analizar también el hardware. Acuérdense el concepto de análisis. Análisis es qué se necesita hacer antes de decidir cómo hacer. El diseño, ¿qué es? Buscar, elegir entre las cantidades alternativas teniendo en cuenta, ¿sí?, el recurso económico con que cuenta la empresa y el recurso de hardware. Eso dice Ruble. En el libro de análisis se dan fundamento. Entonces, si yo tengo ya recursos económicos para salvar ese proyecto, pero la empresa no cuenta con recursos tecnológicos, entonces hay que pensar bien para hacer mi diseño de base de datos. Esa es un poco la respuesta que te puedo dar. No sé si aclaré tu duda, tu consulta. Sí, profe, gracias. Otra consulta. No tenga vergüenza, sí me gusta cuando preguntan. Porque esto yo ya le estoy explicando para su vida profesional. Lo que yo le di al compañero ahora, yo ya le estoy explicando en la realidad ya. O sea, no le voy a explicar solamente para su trabajo de ahora, sino para que él y para que todos puedan mirar más allá. Que cuando se reciban de licenciado, cuando van a tener un proyecto, puedan enfocar de esa manera. ¿Sí? Y bueno, si no hay consultas, entonces mañana quiero desarrollar lo que es el diagrama de, mirar un poco el diagrama de secuencia. Y después nos queda el de clase y de despliegue para hacer una explicación rápida de lo que nos está faltando. Entonces con eso cerramos. Y para el lunes espero que ya, yo creo que mañana tenemos que ir teniendo ya listado, ¿verdad? Los alumnos, como dije la vez pasada, no va a ser como un examen, no vamos a compartir los trabajos. Y sobre eso yo voy a ir puntuando a cada alumno, ya lo voy a ir asignando su puntaje. Esto es, como ustedes saben, sobre 100, entonces ya hay una hoja de evaluación enviada por decanato en el contenido programático. Yo no creo la hoja de evaluación, la hoja de evaluación ya está creada, entonces son ítems que vamos a ir compartiendo y los alumnos que ya se van anotando con la delegada Judith, ¿verdad? Que ayer puso su número de teléfono para que ustedes ya se vayan anotando a partir del lunes para ir haciendo ya la presentación, ¿verdad? Entonces van a ir presentando sus trabajos hasta donde llegaron conmigo y que hicieron un poquito con el profesor Cristian o cómo ustedes están encarando la parte de programación. Porque uno puede decir, yo estoy programando en Java, el curso no me interesó porque yo Java programo, otro dice no. Sí, yo hice esto, avancé con el profesor, hice esta referencial, este movimiento, porque acuérdense que después viene taller de programación. Lo que ustedes adelantaron con el profesor Cristian es taller de programación, pero en ese taller vamos a ir reforzando otra vez la parte de análisis porque al final es un conjunto de todo. Se defiende el análisis con la programación en ese taller. Entonces eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Estamos bastante bien en tiempo, justito nos da el tiempo para poder culminar esto y poder avanzar ya después en el siguiente taller, ¿verdad? Y con nuestro, inclusive en el siguiente taller ya ir mirando los proyectos de tesis. Ya yo siempre ya, mis alumnos, la mayoría ya salen con proyectos de tesis terminados con un borrador. Entonces cuando van a tutoría ya se les hace los retoques nada más, que generalmente no se suele encarar de esa manera, pero yo siempre ya encaro que el alumno ya salga con su proyecto de tesis, ya con un borrador, con la plantilla que hoy en día se maneja. Vamos a usar la última plantilla que está dentro de Kanato, que creo que ya le pasé también en su momento. Y si no, lo volvemos a repasar otra vez en el taller de programación del cuarto sin problema, para que ustedes puedan cerrar ese proyecto, más ya todo su análisis y su diseño, y también la parte de programación. Espero que mínimamente haya quedado un conocimiento descriptivo y básico, conceptual y definido dentro de ustedes sobre lo que hoy acabamos de desarrollar, sobre la especificación de caso de uso y el balanceo y realizando un diagrama entidad-relación en su esquema conceptual, ¿sí? Porque acuérdense, esquema conceptual es esta, después viene la lógica
donde se le agregan los atributos, y después viene la física, donde se describen los atributos. Si no hay ninguna consulta más, muchas gracias por su atención y nos encontramos otra vez el día de mañana. Dale, profe, muchísimas gracias.